Testimonio de Carlos Viteri sobre su aracnofobia y sus manifestaciones. Testimonio original dado el 9 de abril de 2015. Grabación de audio hecha por Jonathan Sims, jefe archivista del Instituto Magnus, Londres. Comienza el testimonio. Odio a las arañas. Ya sé, todos odian a las arañas. En la historia de la humanidad siempre ha existido esa lista de los miedos más populares en el mundo, y en ella nunca falla su aparición. Y un montón de franquicias de terror se han creado gracias a la simple premisa de que las personas detestan a las arañas. Pero no como yo, no de esta forma. No me asusta ver una araña, ni sus piernas u ojos, o incluso las telarañas que dejan a su paso con los cadáveres marchitos de los insectos que resultaron ser las víctimas de sus capullos. Es la presencia de una araña, el conocimiento de su ser. Sé de que está cerca en algún lugar, queriendo trepar sobre tu cuerpo, y la única advertencia que tienes antes de que suceda es el cosquilleo repentino de sus patas mientras comienza a subir. No lo estoy explicando bien. Déjenme intentarlo y parafrasearlo en otra forma. Puedo ver innumerables películas sobre esas criaturas. Pueden ser documentales o películas, no importa. Puedo leer libros sobre ellas. Puedo ver fotografías cercanas de sus raras caras arácnidas el día entero y difícilmente podré estremecerme. Pero tuve que mudarme de mi última casa después de descubrir todas las arañas que hicieron un nido en mi jardín. Salí porque quería fumar un cigarro. Me senté en el huerto mohoso que ya tenía tiempo en el lugar y levanté la mirada. Y ahí estaba, extendida entre dos ramas gigantescas, trazada en contra de la silueta del cielo. Si soy sincero, no era tan grande. Tal vez de extremo a extremo habría medido 2 o 3 centímetros. Pero ahí arriba, colgada encima de mí con su cuerpo negruzco combinado con el color grisáceo del cielo, inundó mi cuerpo con un pavor escalofriante. Me levanté y comencé a regresar adentro. Pero en el momento en que lo hice, mis ojos miraron rápidamente todo el jardín. Y en cada lugar en donde se posaban, vi más arañas y telarañas, acechando. Donde fuera que viera, había docenas, lo que significaba que habrían cientos más en los lugares que yo no podía ver. No había ninguna manera de que pudiera vivir en el lugar después de eso. ¿Cómo podría dormir, conociendo la existencia de tantísimos monstruos rastreros, contorsionistas y tejedores a unos metros de distancia? No soy idiota. Sé que todo jardín debe tener arañas. Cada uno de ellos está repleto de ellas, reunidas en nidos en diferentes grietas o escondidas en cualquier lugar que puedan hallar. Pero esa vez, supe que presencié su existencia en incontables brotes y encontraría una forma de entrar a mi acogedor hogar. Así que tuve que mudarme. Alquilar en Londres es muy fácil, lo cual puede ser un desastre si buscas un lugar perfecto para vivir. Pero si solo necesitas huir al sitio más alejado de un jardín y no eres tan exigente, puede arreglarse realmente rápido. Encontré un lugar en Bowlby Road en Archway, aunque estaba cerca de Elthorne Road. Habían puras casas repletas de jardines, sin duda infestados de arañas. Mi edificio estaba rodeado de calles de concreto y estacionamientos, y la única vegetación eran un par de jardineras que había en los balcones de los otros vecinos. El lugar era antiguo, pero lo mantenían bien cuidado, así que no me tuve que preocupar por hallar telarañas ocultas. Las habitaciones, a pesar de ser pequeñas, eran lo suficientemente espaciosas para poder vigilar todas las esquinas. Estaba en el piso 2, así que cualquier intruso de 8 patas tendría que trepar un poco para poder entrar. Sin embargo, conocía la distancia a la que una araña podía disparar su telaraña si quería llegar a un lugar. El edificio también aceptaba mascotas, así que adopté un gato. Un amigo, quien tuvo un par de ellos, me dijo que tenían el hábito de cazar arañas y comérselas, de forma lenta y torturosa. Eso sonó excelente para mí, así que invertí un poco en un viejo gato atrinado de un refugio cercano y lo llamé Comandante Tom. Esta es demasiada información innecesaria, lo sé, pero tienen que entender los extremos a los que tuve que llegar. Lo poco que toleraba que una araña viviera cerca de mi presencia, para que en verdad comprendan lo antinatural que fue lo que me sucedió, lo que me sigue pasando. Hace 3 meses vi una araña. Era de esperarse.
Obviamente desearía que no hubiera sucedido. Incluso con todas las precauciones que tomé, seguían encontrando una forma de entrar a mi hogar una vez al mes, más o menos. La forma en que solía atacar era huyendo de la habitación en menos de un segundo. Abandonaba al comandante Tom adentro para que se encargara de ella y regresaba un par de horas después. En todos los casos había funcionado. Creo que el comandante Tom definitivamente se comió a la mayoría de ellas, y las arañas que simplemente habían huido de vuelta a las sombras, bueno, me gusta engañarme haciéndome creer que también sufrieron un trágico final. En realidad, puede que mi grisáceo y felino colega nunca se haya comido a ninguna de las criaturas, pero servía como un buen placebo para que ese pensamiento no me preocupara tanto como antes. Recuerdo que ese mes hubo demasiadas. Nuestro edificio había sufrido una especie de infestación de un insecto que no conocía. Eran pequeños gusanos plateados, casi como larvas de mosca, pero un poco más largos y supongo que fueron una buena comida para los pequeños monstruos de 8 patas. Esta araña era diferente. Lo supe en el momento en que posé mis ojos en la criatura. Estaba de pie en el centro de la pared de la cocina, mostrándose audazmente, como si quisiera ser lo más visible posible. Sentí ese familiar miedo repentino, como si el suelo se desvaneciera y 1000 patas diminutas se arrastraban por cada centímetro de mi piel. Pero algo más estaba pasando. Percibí conscientemente la existencia de esta araña de una manera que nunca lo había hecho con las otras que lo predecieron. No era más grande que ellas, quizá de 2,5 centímetros de ancho, pero su abdomen estaba grotescamente hinchado. Pude sentir cada uno de sus vacíos ojos negros enfocados en mí. Vi cada pelo de su cuerpo gordo y bulboso, y olí el veneno que supe que goteaba de sus colmillos. Odio las arañas, ya se los dije, pero puedo jurar que esta también me odiaba a mí. Esto no me hizo dudar 2 veces sobre empujar cautelosamente al comandante Tom hacia la criatura con mi pie y huir de la habitación. Fui a la sala de estar y cerré la puerta detrás de mí, dejando que el gato y la araña arreglaran sus asuntos entre ellos. Me senté y vi la televisión. Era una repetición de un programa de concursos. Intenté no pensar en lo que estaba en la pared de mi cocina. Pasó 1 hora, luego 2, y finalmente sentí que contaba con la suficiente estabilidad mental para abrir la puerta y confirmar que la maldita araña se había ido. En el momento en que abrí la puerta, sentí que algo peludo rozaba mi pierna. Me tragué un repentino ataque de pánico. Bajé la mirada y claro, ahí estaba el comandante Tom, huyendo de la habitación. No parecía herido ni molesto, así que supuse que había hecho su trabajo. Entonces volví a mi cocina y me quedé helado. La araña se encontraba inmóvil en el mismo lugar. No se la habían comido. Tampoco había huido, hasta donde podría saber. Ni siquiera se había movido. La única forma en que estuve seguro de que la criatura era real y estaba viva era que, se lo juro, pude ver sus mandíbulas temblar con anticipación. Me quedé allí incapaz de obtener la voluntad interior de poder cerrar la puerta de la cocina o de entrar y deshacerme de ella de una buena vez. Y maldije al comandante Tom por ser una inútil bola de pelos. Pasó otra hora antes de que al fin pudiera moverme. Todo ese tiempo me quedé inmóvil en la puerta, mirando a la araña gorda que posaba en mi pared. Y aún así, ella se quedó en el lugar y no pude evitar sentir que me estaba desafiando a hacer algo, a actuar, a matarla. Empecé a moverme, muy, pero muy lentamente. Me acerqué a ella. Extendí una mano sobre la mesa y tomé la taza de café con alcohol, que ahora estaba fría, y la sujeté. Agarré el mango con tanta fuerza que estaba seguro de que se rompería entre mis dedos. Finalmente me paré frente a la araña y con toda la tranquilidad posible me preparé para aplastarla contra la pared. Fue entonces cuando se movió sin previo aviso y arrojé la taza contra la pared con todas mis fuerzas. Maté a la araña y la taza explotó en una lluvia de café y porcelana. Me quedé quieto durante 1 minuto, respirando pesadamente. Pero todo lo que quedó fue una gran mancha en la pared y fragmentos de la taza que tapizaron el suelo. Debí limpiarlo de inmediato, pero estaba cansadísimo.
como si matar a la araña hubiera tomado cada gramo de vigilia de mi interior. Así que solo me di vuelta y me fui a la cama. Mis sueños esa noche fueron de muchas patas, pero no hay nada inusual en eso. Pasé la mañana siguiente limpiando los restos de mi batalla con la araña. Deseé haber limpiado el café antes de que se hubiera secado, pero a la hora del almuerzo el lugar ya se veía como antes. Mientras barría los restos de la taza, noté que el fragmento más grande, que estaba adornado con el sencillo diseño de un búho azul, tenía una intensa mancha, marrón, rojo y verde. Los colores estaban aplastados sobre el diseño donde había golpeado la araña. Me dio asco, pero al verlo no pude evitar sentir una pequeña oleada de triunfo, y sonreí mientras lo arrojaba a la bolsa de la basura. El comandante Tom solo observó, inexpresivo como siempre. Los siguientes días pasaron sin incidentes. El comandante Tom nunca fue grandioso gato doméstico, así que desde antes llegué a instalar una puerta para gatos para permitirle entrar y salir cuando quisiera. Después de ese primer encuentro, comenzó a pasar más tiempo fuera, y lo vi cada vez menos a medida que avanzaba la semana. No le tomé importancia. Tuvimos una Navidad templada, por lo que tenía sentido que disfrutara del exterior tanto como fuera posible antes de que comenzara el invierno. Fue el viernes después de mi primer encuentro cuando sucedió. Llegué del trabajo cansado después de una semana difícil. Solía trabajar como analista de datos en una empresa de apuestas en línea. Decidí pedir comida rápida y relajarme frente a la televisión. Me recosté en mi sillón y tomé el control remoto. Me di cuenta que el comandante Tom no estaba en casa, lo cual era extraño porque generalmente venía a comer poco después de que yo llegaba a casa y nunca se perdía una comida. Pero seguí sin tomarle importancia y encendí la televisión. No había encendido la antena satelital, así que lo que se mostró al principio fue una pantalla completamente azul. Tomé el otro control remoto para encenderla, cuando me di cuenta que la pantalla no era del todo azul. Ahí, posada sobre ella, y negra a contraste del fondo brillante, había una araña. Y le juro que no era cualquier araña. Este debe ser el momento donde me echan de su pequeño instituto por ser un lunático, que solo les hace perder el tiempo. Pero le juro que era la misma maldita araña. Era del mismo tamaño y tenía la misma forma, el mismo abdomen grueso y palpitante. Y si eso no fuera poco, la sentí. Sentí su presencia en ese miedo que me golpeó como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago, y la sentí en la forma en que la criatura se quedó allí, quieta, inmóvil, esperando que la matara de nuevo. Estaba atado a mi sillón. Solo pude ver a esa araña mientras se quedaba parada en la pantalla del televisor. Llamé al comandante Tom, pero no apareció. Dios sabrá cuánto tiempo estuve sentado mirando a la araña del televisor. No llevaba reloj y no podía mover el brazo para revisar mi teléfono. Si no me hubiera encontrado sentado ya habría oído. Pero ponerme de pie requería más movimientos de los que podía hacer mientras ella me miraba. Finalmente me puse de pie. Tomó menos esfuerzo del que creí, cuando finalmente reuní la voluntad necesaria para hacerlo. Aunque, en realidad, eso no fue lo que sentí en ese momento. En ese momento se sintió casi involuntario, como si algo me estuviera levantando y me pusiera de pie con cuerdas invisibles. Comencé a caminar, pero en lugar de huir de la araña, me di cuenta que me estaba moviendo hacia ella, hasta que finalmente me detuve, tan cerca que podría haberla tocado, incluso si mi mente niega la idea. Antes de darme cuenta exactamente lo que estaba haciendo, alcé mi pierna y pateé el televisor, aplastando instantáneamente a la bulbosa araña debajo del tacón de mi zapato. Y ahora que lo pienso, evité por los pelos una horripilante electrocución. No tenía ni idea de que era capaz de hacer tal cosa, pero la araña estaba muerta una vez más, y yo tenía una mancha viscosa en mi zapato. Tiré el televisor destrozado, quemé el zapato e intenté desesperadamente volver a algo parecido a mi vida normal, pero no sirvió de nada. La araña que había matado había regresado, de eso no tenía duda alguna, y una paranoia profunda comenzó a crecer mientras esperaba que regresara. Vi al comandante Tom solo una vez en las siguientes semanas. Entró,
olfateó el plato de comida que seguí preparándole con la vana esperanza de que volviera. Dio media vuelta y se alejó. Cuando se fue, me lanzó una mirada que podría haber jurado que era de lástima. En mi trabajo tuve que decirles que estaba enfermo, pues en realidad no estaba durmiendo, y pasaba tanto tiempo revisando rincones y esquinas en busca de la araña que estaba hecho manojo de nervios. Más de una vez encontré arañas, pero no eran la que me perseguía, así que las maté sin pensarlo 2 veces. Y bueno, mi vida se hundió en un desastre que sigue siendo hoy. Aunque tenía razón. 2 semanas después de que le diera una patada mortal a la criatura en mi televisor, volvió a aparecer sobre mi cama. Se sostenía de la pared sobre el lugar donde descansaba mi cabeza cada noche mientras trataba de dormir sin éxito alguno. Era esa maldita araña, y la reconocí. Mi cuarto está mejor iluminado que la cocina y en su silueta no la contrastaba una pantalla azul. Así que por primera vez tuve una perfecta vista de mi torturadora y me di cuenta de que la había visto mucho antes de la cocina. No nací temiéndole a las arañas. De hecho, durante los primeros 6 años de mi vida, estoy casi seguro que existía en pacífica armonía con ellas. Pero eso cambió en el otoño de 1991. En ese entonces no vivía en Londres, sino con mis padres en Southampton, y visitábamos a mis abuelos todos los domingos cerca de New Forest. Vivían en las afueras de un suburbio, y en lo profundo del jardín de mi abuela se veían campos que se extendían por 1 kilómetro hasta la frontera de los árboles. Solía pasar mucho tiempo allí, y si tenía suerte, a veces veía caballos. Ese día no hubo caballos, solo un cielo nublado y un viento que amenazaba con volar mi sombrero de lana azul. Estaba merodeando entre los árboles esparcidos por la cerca que no tenía permitido cruzar, y vislumbré un tronco caído. Claro que ya lo había visto antes, ya que poco en ese lugar llegaba a cambiar en gran medida entre mis visitas semanales, pero había algo distinto en él. En uno de los huecos había algo que no reconocí. Era de un marrón pálido y eso parecía blando y abultado, como un pequeño saco. Perdido en la curiosidad, me acerqué a él y vi que en su parte superior colgaba una pequeña araña. Me miró con cautela. Su abultado abdomen se contrajo, pero no se movió. Por ser un niño ignorante, pensé que se veía muy tonta y alcé mi mano para tocarla, pero tropecé, y mi mano aplastó a la araña, matándola instantáneamente. Y se hundió en el saco de huevecillos debajo de ella, haciendo que se abriera y explotara. De repente estuve cubierto de miles de diminutas criaturas blanquecinas y rastreras. Eran arañas pequeñitas, cayendo a mares, a medio formar, y sin estar completamente desarrolladas. Cubrieron mis manos, mi cara, mis ojos. Nunca podré olvidar ese sentimiento. Y desde entonces la presencia de arañas me ha cubierto del más profundo terror. Y esa era la araña que estaba inmóvil frente a mí en la pared de mi habitación. A pesar del vago recuerdo que tenía de la cosa muerta de ese entonces, sabía que era la misma criatura. ¿Puedes ser perseguido por el fantasma de una araña que destruiste en tu infancia? Suena absurdo, suena ridículo, pero ahí estaba. No sabía por qué estaba ahí. Y no sabía por qué me estaba acercando a ella. Mi mente gritó que me detuviera y dejara escapar un grito escalofriante. Pero mi mano siguió avanzando sin detenerse hacia ella, como si fuera controlada por algo más. Esta araña fantasma se sintió absolutamente real cuando la aplasté con mi palma, con sus patas extendidas y su cadáver estallando cálidamente contra mi piel. Una vez que volví a tener el control de mi brazo, pasé el resto de la noche lavándome las manos. Me mudaré de este edificio. Oficialmente le he dado los papeles de adopción del comandante Tom a la familia de la planta baja con la que decidió mudarse. Y me iré tan pronto encuentre un lugar o cualquier parte disponible para alquilar inmediatamente. No puedo arriesgarme a ver esa cosa de nuevo. También estoy yendo a citas médicas,
Estoy intentando obtener una recomendación para un tratamiento psiquiátrico o tal vez para algún medicamento antipsicótico. Pero sentí que probablemente también debería darles un testimonio. No espero que me crean, pero si las arañas fantasmas caen en el área de investigación de alguien, supongo que es en la de ustedes. Fin del testimonio. Creo que las líneas más importantes de esta declaración se encuentran al final. La medicación antipsicótica y la incredulidad creo que son exactamente lo que el señor Viteri necesita para superar su problema con las arañas fantasmas. Es sencillo. No se dan suficientes detalles de este testimonio para hacer una verdadera investigación, a menos que Martin confirme que el señor Viteri vivía en las direcciones que me proporcionó. Le habría pedido a Tim que hiciera un seguimiento con el mismo señor Viteri, pero parece que falleció poco después de dar su testimonio. Fue encontrado en su casa en Boothby Road, después de que los vecinos se quejaran del olor. Aparentemente había estado muerto por más de una semana. El informe forense enumera la asfixia como la causa de la muerte, probablemente debido a un ahogamiento, aunque no dice con qué se atragantó. Simplemente lo señala como material orgánico extraño que bloqueó su garganta. Si fuera una persona sombría, podría decir que la aparición del cadáver del señor Viteri le dio cierta credibilidad a su relato. Pero como ya le dije a Martin, estuvo ahí por más de una semana, por lo que es muy probable que exista una explicación perfectamente natural para el hecho de que su cuerpo estuviera completamente envuelto en telarañas. Fin de la grabación.